En el ejemplo 4 nos piden determinar el vector resultante de la suma de a más b menos c menos d. Acá dicen suma, pero es una suma algebraica porque hay sumas y restas combinadas. Al resultado de a más b menos c menos d le llamaremos r, será el vector r o vector resultante. Acá nos dan el dibujo de cada uno de los vectores, también los módulos. Tenemos el vector a ubicado en el tercer cuadrante, con el ángulo de 39 grados con respecto al eje X negativo, módulo 170. El vector B apuntando hacia abajo, con un módulo de 100. El vector C, que se encuentra en el primer cuadrante, formando un ángulo de 25 grados con respecto al eje X positivo y módulo 132. Y por último el cuarto vector apuntando hacia la derecha, con un módulo de 99. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero las componentes tanto en X como en Y de cada uno de los vectores. Y el vector A, pues acá está ya con los vectores unitarios I y J, módulo 170 por el coseno de 219. Recordemos que como el vector A está en el tercer cuadrante, para hallar el ángulo con respecto al eje X positivo se suma 180 más el ángulo. Acá sería 180 más 39. Y es el resultado 219. Entonces de esta manera voy a obtener la componente en X, que es esta, y esta es la componente en Y del vector A. De la misma manera hacemos el vector B, su módulo es 100, acá está 100 y 100, y sabemos que si apunta hacia abajo el ángulo que le corresponde con respecto al eje X positivo es de 270. Entonces aquí aparece 100 coseno de 270 en Y más 100 seno de 270 grados en J. Hacemos lo mismo con C. Como C está en el primer cuadrante, el ángulo es directo, no hay que hacer ninguna operación para hallar el ángulo, es el de 25. Y multiplicamos el módulo 132 por el coseno de 25 para la componente en Y y 132 seno de 25 grados para la componente en J. Y finalmente el vector D, como está sobre el eje X positivo, pues el ángulo es 0 el que le corresponde. Entonces multiplicamos 99, que es su módulo, por el coseno de 0 en Y, más 99 por el seno de 0 en J. Ahora que tengo todas estas componentes, ¿qué nos toca hacer? Sumamos, dice, algebraicamente todas las componentes en Y y hacemos lo mismo con todas las componentes en J. Al sumar todas las componentes en Y, que son estas, la del vector A, la del vector B, la del vector C y la del vector D, y seguimos lo que se nos indicó, A más B menos C menos D, que obtengo la resultante, o más bien la componente del vector resultante en la dirección X. Y este es el resultado de toda esta operación, menos 350.75. Y estas son las componentes en J o en Y, para el vector A, el B, el C y el D, y otra vez A más B menos C menos D. El resultado de todo esto es la componente en Y del vector resultante. Y nos da menos 262.77. Entonces escribimos el vector R con la componente en X, que es menos 350.75, acompañado del vector unitario Y, y luego menos 262.77, acompañado del vector J. Y hasta aquí nuestro problema está resuelto. Este es el vector R o resultante de sumar A más B menos C menos D. Pero algo extra acá. Si en caso, dice acá, nos pidieran la magnitud y la dirección de este vector R, hacemos lo siguiente. La magnitud. Ya vimos cómo calcular la magnitud de un vector en el espacio, pues es lo mismo. La componente en X elevada al cuadrado, la componente en Y elevada al cuadrado, sumamos eso y le sacamos la raíz cuadrada. Y obtenemos este valor. 438.26, que es la magnitud del vector R. Y para hallar la dirección, que le vamos a llamar el ángulo alfa, dice que es igual a la tangente inversa de un cociente, la componente Y entre la componente en X. Pero hay que tener en cuenta que cuando se utiliza esta función tangente o tangente inversa, ese cociente siempre tiene que ser positivo. En otras palabras, por eso se le ha colocado estas barritas que son de valor absoluto. Entonces el cociente acá, independientemente del signo de las componentes, debe de ser positivo. Y al hacer esta operación,
pues la tangente inversa de este cociente nos da 36.8 grados. Pero cuidado, no es este el ángulo que vamos a reportar. Vemos que ambas componentes, como dice acá, son negativas. ¿Qué significa eso? Que el vector R se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces el ángulo este 36.8 es el que se ha medido, como dice acá, con respecto al eje X negativo. Y no vamos a reportar ese, vamos a reportar el ángulo que le llamamos θ con respecto al eje X positivo. Y ya vimos varios ejemplos en los que el vector está en el tercer cuadrante y para el ángulo que necesitamos es sumar 180 más el ángulo con respecto al eje X negativo. Y es lo que está acá. 180 más el ángulo que encontramos, 36.8. Y entonces el ángulo a reportar es de 216.8. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La magnitud 438.26 y la dirección 216.8 grados. Y acá hemos hecho un dibujo en donde se verifica todo lo que hemos calculado. El vector R, la componente en X negativa, la componente en Y negativa, y de donde sale acá ese vector resultante R, el ángulo que calculamos, el alfa, con respecto al eje X positivo, y el que reportamos, que es este de acá, 180 más el valor de alfa.